¿Cómo está, querida iglesia? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. No importa el horario en el que nos estén viendo y sintonizando en esta oportunidad. Mi deseo desde este lado del sol es que Dios les bendiga y haga resplandecer siempre su rostro sobre cada uno de ustedes. Les invito por favor a cerrar nuestros ojos y podamos dedicar este tiempo en oración, pidiendo a Dios de que nos ayude y nos guíe en todo lo que hemos de hacer y decir. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias porque tú nos das el privilegio de poder compartirla, gracias porque tú siempre nos ayudas en todas las cosas y eres más que suficiente. Pedimos ahora que tú puedas traer para nosotros este espíritu de conocimiento, espíritu de revelación, que ilumines nuestro entendimiento para que podamos nosotros, Señor, poder compartir tu palabra con quienes lo necesiten. Haznos, Señor, por favor, no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo en tus manos y te decimos gracias. Amén. Muy bienvenidos una vez más. En esta oportunidad quiero hablar sobre uno de los salmos. Yo sé que todos tienen mucho poder, la palabra de Dios es poderosa, pero este salmo, el número 57, habla acerca de una historia, un momento crucial en la vida de David. Tú sabes que este salmo David lo escribe desde uno de los momentos probablemente más oscuros de su vida, porque él está huyendo del rey Saúl. En este momento David y sus hombres, que por cierto no eran hombres de guerra, no eran hombres que estaban preparados para la batalla, no eran hombres que se habían dispuesto más que para seguir a David. Estaba él en una situación muy complicada, ya que se encontraba oculto en una cueva. En este lugar estaba tratando de salvar su vida. Estaban junto con él muchos hombres que más adelante se los conoce como los valientes de David. En este momento él está rodeado de gran peligro, está rodeado de personas que, imagínate, él ha tenido que crear para que se conviertan en su ejército. Y tiene todo el ejército del rey Saúl a la cabeza del mismo, en la que está buscándolo y rodeándolo. Si nos ponemos a pensar, a analizar humanamente, todo lo que está sucediendo está, por supuesto, en contra de David. Pero él no permitió ni que el miedo, ni la situación, ni las circunstancias tomen control de su corazón. Porque mientras otros están viendo solamente una cueva, David estaba viendo en esa cueva al Dios que es su refugio. Y una de las cosas que me encanta que ha sucedido, y es que David entendía esto, que el secreto no está en la mente de esconderse, o sea, en meterse en una cueva, sino en refugiarse en el único que podía cubrirlo con sus alas. Y esto es lo que David llega a expresar en este salmo, que este secreto no era simplemente una cueva, no era esconderse, sino era refugiarse en el único Dios que podía cubrirlo. Y me encanta cómo comienza el capítulo, y lo vamos a leer enseguida, porque cuando nosotros vemos que una tormenta se aproxima, y si estás cerca de un gallinero, tú vas a darte cuenta que las gallinas pues extienden sus alas, y cuando ellas extienden sus alas, sus polluelos van corriendo a meterse debajo de las alas, y cuando están ahí refugiados bajo las alas de la mamá, aunque esté lloviendo fuera, aunque esté tronando, ellos, los pollitos, están seguros bajo las alas. Y de la misma forma, Dios, yo me imagino, abriendo sus brazos para que cada uno de nosotros pueda correr hacia Él. Y en este caso, David también corrió hacia Él para cuidar su vida y salvarla de la tormenta. Ahora, yo no sé realmente qué tipos de tormentas tú estás pasando en esta temporada. Pueden ser las tormentas de tus finanzas, puede ser una enfermedad, qué sé yo, tal vez es un cáncer que estás atravesando, la separación con tu cónyuge, unas peleas, discusiones, a veces con los hijos cuando se ponen más jóvenes, ya están en esta época de adolescencia que llamamos, o probablemente problemas dentro del noviazgo, no lo sé.
No sé cuál sea la tormenta que estés pasando, pero cuál sea la tormenta que tú estás atravesando, yo te puedo decir que puedes venir corriendo a esconderte bajo las alas del Dios Todopoderoso. Él es el amo y Señor de los cielos y de la tierra, y tú puedes hacer no solamente de Dios tu refugio seguro, sino puedes hacer de Dios tu Padre. Y un Padre es aquel que ama, que protege, que cuida, que alimenta, que sustenta, que protege. Hermanos, eso es lo que necesitamos hacer de Dios, nuestro Padre. Y tú puedes estar completamente seguros que Jesucristo ha amado más tu vida que el mismo cielo. Por eso dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha sido capaz de dar la vida de su propio Hijo para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, el primer punto que yo quiero tocar es que Dios es refugio en medio de la tormenta. Y te voy a pedir, por favor, si tú quieres seguirme escuchando, esto no vas a poder encontrar porque esta es una traducción de una paráfrasis en inglés. Y dice así: por favor, Dios, muéstrame misericordia. Abre para mí la fuente de tu gracia, porque tú eres el verdadero refugio de mi alma. Me esconderé bajo la sombra de tu brazo. Y luego dice, bajo las alas de tus querubines, hasta que pase este terrible problema. El verso 2 dice, clamaré a ti, Dios de los cielos más altos, al Dios todopoderoso que realiza maravillas a mi favor. Desde el cielo, Él enviará la ayuda de un Padre para salvarme. Aplastará a todos los que me aplastan. Siempre me mostrará su amor con su cuidado constante y lleno de gracia. Qué versículos más maravillosos en esta paráfrasis que tenemos escrita del Salmo 57. Esto me trae a la memoria hace muchos años atrás, cuando mi tercer hijo, Joseph, habría tenido tal vez, no sé, 4 o 5 años. Estábamos nosotros organizando un evento que iba a ser muy grande, un evento en uno de los salones más grandes de la ciudad, allá en Cochabamba. Y cuando estábamos en todo el trabajo de la organización, mi hijo nos acompañaba y en el jardín de este salón había una piscina muy grande. Claro que estaba primero vacía, sin agua. Y uno de los lados tenía el lado que es para niños, de muy poca profundidad. Pero el otro extremo tenía un lugar donde tenía probablemente 4 o 5 metros de profundidad, porque en ese lado había unos trampolinos donde la gente hacía estos saltos y clavados, etc. Y de repente Joseph estaba acostumbrado a correr por una de las puertas del salón y salía corriendo y saltaba dentro de la piscina. Pero ocurrió que salió por la otra puerta del salón y pegó la carrera hacia la piscina. Yo lo seguí corriendo, pero no lo pude alcanzar y Joseph saltó al lado que tenía estos 4 o 5 metros de profundidad. Y sabes, en ese momento yo no pensé ni una sola vez. Simplemente, como no pude agarrarlo, era instintivo el saltar tras de él para no tomar tiempo ni siquiera de correr hacia una grada donde yo pueda bajar y entrar. Sabes, en ese momento no pensé nada, ni siquiera consideré mi propia vida. Lo bueno de toda esta historia es que ni él ni yo nos rompimos nada y ambos quedamos ilesos. Yo me imagino que en ese momento, como dice este salmo, Dios mandó a sus ángeles, a sus querubines, para guardarlo a Joseph en su caída, y claro que tuvo que mandar probablemente una docena más para guardarme a mí, que estaba bastante más pesado que mi hijo. Entonces yo recuerdo esto y fue algo maravilloso, porque Dios en ambos casos cuidó al papá y cuidó al hijo. Pero me encanta pensar de que uno como papá no escatima ni su propia vida, ni la considera valiosa por el fin de cuidar a su hijo. Ahora puedes imaginarte, David no corre a un ejército, él corre a los brazos de Dios. David clama pidiendo gracia y obviamente es una gracia que no merecíamos, por eso es gracia. Y sabes, me encanta pensar de que David, cuando clama a Dios, Dios le responde desde el cielo como un padre que acude a rescatar a su hijo. Y me encanta pensar en esto, que cuando mi corazón corre a Dios, su gracia, la gracia de Dios corre hacia mí. ¿Sí? Te lo vuelvo a decir porque me gusta cómo salió esto. Cuando mi corazón corre a Dios, su gracia corre hacia mí. Y quiero que, si me puedes acompañar en la Nueva Versión Internacional, al Salmo 91, voy a leerte los versos 1 y 2. Y dice,
el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Isaías capítulo 25, verso 4 en la versión TLA dice lo siguiente: has sido un refugio para el débil y has protegido al pobre en su aflicción. Tú eres un refugio en la tormenta, una sombra que protege del calor. Y sabes, al ver estos pasajes, no nos queda más que, por supuesto, pensar y decir, cuando estés en medio de un problema, tu primer refugio, escúchame, tu primer refugio siempre debe ser la presencia de Dios. Siempre. No es la opción de buscar a otros, no es la opinión de la familia ni de los amigos, ni tampoco son tus propias fuerzas. Tu primer refugio siempre debe ser la presencia de Dios. Así que esconderse en Dios no es huir. Esconderse en Dios, mi hermano, es fortalecerse. Por eso es que el enemigo puede rodearte, pero no puede destruirte. En los versículos 4 al 6 de este capítulo 57 nos dice lo siguiente: estoy rodeado por hombres feroces y brutales, como leones que solo quieren despedazarme. ¿Por qué debo seguir viviendo entre estos terroristas hirvientes? Se respiran amenazas e insultos enojados contra mí. Dice el verso 5, Señor Dios, me encanta esto, Señor Dios, sé exaltado mientras te elevas por los cielos, que tu gloria, tu luz brille en los cielos, que sea vista en lo alto sobre toda la tierra, porque han tendido una trampa para mí. El miedo frenético me ha abrumado. Pero mira, la trampa que tendieron contra mí se ha cerrado sobre ellos mismos en lugar de sobre mí. ¿Sabes? Me encanta ver esto porque David lo que hace es reconocer el peligro. Y el peligro era real. Los enemigos eran reales. Los enemigos eran como leones que estaban listos para devorarlo. Pero en lugar de enfocarse en el terror, David lo que hace es, en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la incertidumbre, aún en medio del mismo miedo, en el verso 5 dice, exalta a Dios en medio de la presión. Y esto es algo que cada uno de nosotros necesita aprender, que en medio de cada circunstancia, por más dura que sea, por más difícil que se vea, por más imposible aún que parezca, queridos, nosotros necesitamos siempre exaltar a Dios en medio de la presión, porque lo que el enemigo planeó contra David terminó volviéndose en su contra. Y eso es algo que yo quiero que nosotros podamos pensar, que todas las cosas que el enemigo puede estar pensando en contra de tu vida, en contra de tu matrimonio, en contra de la iglesia, se va a volver sobre su propia cabeza. Porque lo que hoy es para nosotros, o puede ser para nosotros, una trampa mortal, mañana se va a convertir en el testimonio de más fidelidad de Dios hacia nosotros. ¿Entendiste? Entonces lo que hoy te amenaza con ser algo terrible, mañana tú estarás dando testimonio de la fidelidad de Dios. En Romanos, en el capítulo 8, en el verso 31, podemos ver lo siguiente. Y dice, solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar contra nosotros. ¡Qué maravilloso! Si solo podemos terminar diciendo esto, dice el apóstol Pablo. Si Dios está de nuestra parte, nadie puede estar en contra de nosotros. Así que no te preocupes. Sí, hay dolor. No te digo que niegues la enfermedad. No te pido que niegues los problemas. Hay dolores, hay enfermedades, hay situaciones difíciles. Estamos pasando temporadas, todos nosotros, de incertidumbres, de miedos. Hoy están debatiéndose una nueva vuelta electoral en nuestro país, etcétera. Pero sé que hay incertidumbre, sé que hay miedo, sé que hay temor. Pero quien sea que esté buscando el mal de nuestra nación, ya sabes cuál será su fin. Pero nosotros podemos estar completamente seguros de que nadie puede estar en contra de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios está de nuestra parte. Espero que hayas podido decir un fuerte amén a esa frase. Génesis, en el capítulo 50, los versos 20 y 21, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice así: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Este es José hablándoles a sus hermanos y les recuerda y les dijo, ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios dispuso todo para mi bien. Y luego dice en este pasaje de Génesis, Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas.
no tengan miedo. Dice, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Imagínate el amor de José. Ahora, si este amor de José por sus hermanos le daba como para cuidar de ellos y aún de sus sobrinos, ¿puedes tú pensar lo que Jesús hará por ti? Él cuidará de ti, cuidará de tus hijos. El Espíritu Santo no va a abandonarte en ningún momento. Él va a cuidar de tu familia, Él va a cuidar de ti en todo tiempo. Dios Padre va a cuidar de nosotros, va a cuidar de todos quienes somos sus hijos. Entonces podemos estar completamente tranquilos y seguros del cuidado que Dios tiene por nosotros y para con nosotros. Porque Dios no promete que no vamos a tener trampas o que no vamos a pasar por dificultades, pero lo que sí promete es que no vamos a caer en ellas. Dios no nos dice, no vas a tener problemas. Dios nos dice al contrario, sí, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que Dios lo que promete para nosotros es que no vamos a caer en ninguna de las trampas ni en las acechanzas de Satanás. Así que podemos nosotros enfocarnos no en el rugido que hace nuestro adversario, sino vamos a enfocarnos en la voz de Dios, en ese león que ruge desde Judá, en el rugido del Espíritu Santo, ese ruaj que sale desde lo profundo del corazón de Dios, ese ruaj, ese rugido de Dios y que entra en nosotros y nos vivifica. ¿Por qué? Porque un corazón confiado, mi hermano, cuando tu corazón se confía y está confiando en Dios, ¿sabes qué es lo único que puede liberar? Es adoración. En el versículo 7 hasta el 11 de este capítulo 57 de los Salmos, dice lo siguiente: mi corazón, escucha, mi corazón, oh Dios, está tranquilo y confiado. Ahora puedo cantar con pasión tus maravillas y alabanzas. Ahora, tienes que recordar esto. David está escondido dentro de una cueva. Hay un ejército a la cabeza de Saúl que está persiguiéndolo y buscándolo y quiere matarlo. Pero David, dentro de la cueva, no está oculto en una cueva, sino está escondido en Dios. Por eso es que él puede decir: mi corazón, oh Dios, está tranquilo y confiado. Ahora puedo cantar con pasión tus maravillas y alabanzas. Y dice el verso 8, despierta, alma mía, con la música de tu canción gloriosa. Levántate, alma mía, y canta sus alabanzas. Mi adoración despertará la aurora, saludando el amanecer con mis cantos de alabanza. Dice el verso 9, donde quiera que vaya, te daré gracias, mi Dios. Entre todas las naciones oirán mis cantos de alabanzas a ti. Verso 10. Por tu amor es tan extravagante que llega hasta los cielos. Tu fidelidad es tan asombrosa que que se extiende hasta el rincón del cielo. Verso 11. Señor Dios, te exalto mientras te elevas por los cielos, que tu gloriosa luz brille en los cielos y que sea vista en lo alto sobre toda la tierra. ¿Sabes? Me fascina pensar en lo que David estaba haciendo en ese momento, porque él estaba diciendo: Señor Dios, mi corazón está tranquilo y confiado. Ahora yo puedo cantar con pasión tus maravillosas alabanzas. Y esto me hace recuerdo a Jesús cuando estaba en la barca, se fue a echar ahí a la parte de atrás, tomó una almohada, se acomodó en ella y de repente una tremenda tempestad que azotaba el barco de un lado para el otro. Pedro, Juan y otros que eran navegantes expertos no podían dominar el barco, al punto que se preocupan tanto y van donde Jesús y le dice: Señor, ¿no tienes cuidado que nosotros estamos a punto de perecer? Y Jesús se levanta y me imagino que con la almohada bajo el brazo y en la axila va hasta la parte de delante del barco, a la proa del barco, y grita al viento y a la tempestad y les dice: callen y enmudezcan. Y enseguida se volvió una grande tranquilidad y todos quedaron espantados, no por la fuerza del agua, sino por el poder de la palabra que había salido del Creador al decirle a su creación: basta, aquíétense. Y todo quedó quieto. Escúchame, tú tienes la palabra de Dios no solamente en tu corazón, también está en tu boca. Por eso la Biblia nos dice en Romanos: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, será salvo. Entonces, mi hermano, pues nosotros tenemos que utilizar la palabra. David no estaba esperando que todo mejore para adorar. Así que yo creo que cada uno de nosotros tiene que hacer esto. Una guerra espiritual. Quiero que tomes tu almohada.
no me estoy refiriendo a una almohada física. Quiero que tú descanses en Dios y puedas empezar a hablar y a confesar la palabra que Dios nos ha dado. Sabes, tu confianza debe estar en el Dios que te lleva a cantar de su gran nombre. Tu confianza tiene que estar en el Dios que te va que te va a ayudar a despertar al amanecer con alabanzas. Escucha, cuando digo despertar al amanecer, no es que tú te vas a despertar al amanecer, sino que tú vas a despertar al amanecer con tus alabanzas. Que tu adoración no se quede simplemente en lo privado, que tu adoración vaya a impactar a las naciones. Yo estoy seguro que Dios ha puesto canciones en ti. Tengo completa seguridad que en nuestra iglesia hay muchas canciones que todavía no han sido escritas y todavía no han sido compartidas. Algunas sí han sido escritas y compartidas, pero yo creo que Dios está tocando corazones para que muchos más jóvenes puedan escribir nuevas canciones que estoy seguro no solo van a ser bendición para nuestra iglesia, sino para la iglesia de Cristo en todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú adoras en medio de una tormenta, ¿sabes qué tú estás profetizando? Tú estás profetizando victoria. Una vez más, escúchame. Cuando tú adoras en medio de la tormenta, lo que tú profetizas es victoria. Tú estás declarando victoria. Por eso Habacuc decía en el libro, en el capítulo 3 que lleva su nombre, los versos 17 y 18, dice, aunque las higueras no florezcan y no hayan uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de la oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y en los establos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y sabes, me pongo a pensar en esto porque Pablo y Silas habían estado predicando el Evangelio, las buenas noticias, y de repente, porque no gustó a algunas personas lo que Pablo y Silas hicieron, los tomaron presos y los echaron a un calabozo muy profundo. Después de haberlos lastimado mucho y torturado, ahora estaban prisioneros en una cárcel putrida, en lo más profundo y oscuro de esta cárcel, ahí colocados sus pies y sus manos en el cepo. Probablemente sus espaldas estaban completamente ensangrentadas por la paliza tremenda que llevaron, y tenían un guardia, puedes imaginarte, macabro, completamente indolente, sin sentimientos, que los había custodiado y como si fueran los más grandes malhechores estaban encadenados. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que alrededor de la medianoche, dice en el versículo 25, en el capítulo 16 de Hechos, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros los escuchaban. ¿Qué himnos cantaban? ¿En quiénes se inspiró Pablo? ¿En quién se inspiró Silas? Yo probablemente estaba pensando que estaban cantando este Salmo 57. Pero sabes, después que ellos estaban cantando estos himnos, estos cánticos al Señor, porque sabes que los salmos eran el himnario de la iglesia del inicio, dice el verso 26, de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Ahora, ¿tú puedes imaginar lo que estaba sucediendo en ese momento? Pablo y Silas estaban adorando a Dios por lo que Él es. Escucha, adoraban a Dios por lo que Él es, no por cómo les estaba yendo en la vida. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender, porque muchas veces adoramos a Dios cuando tenemos buenas calificaciones, cuando nos aumentaron el sueldo, cuando nos salió el trabajo que esperábamos, cuando, no sé, cuando todo está bien. Allí es que vamos con alabanza delante de nuestro Dios. Pero Pablo y Silas estaban presos en un rincón pútrido, maloliente, probablemente lleno de ratas y hasta tal vez huesos humanos en los rincones. En ese lugar ellos estaban adorando a Dios por lo que Él es, no por cómo les estaba yendo en la vida. Lo segundo es que estaban adorando a Dios antes de ver la provisión. Escúchame, antes de ver el milagro, ellos ya estaban adorando. Entonces, ellos no adoran porque Dios se les aparece, sino que Dios se aparece porque ellos le adoraran. ¿Entiendes? Dios no se aparece a Pablo y a Silas porque y ellos comienzan a adorarle. No, cuando ellos comienzan a adorar, Dios se aparece a ellos y los libera. Y esta es la práctica que nosotros necesitamos hacer. Tu adoración, escúchame hermano, tiene el poder de romper cadenas, tiene el poder de abrir caminos, tiene el poder de fortalecer tu fe.
No importa para nosotros si gana el partido X, el partido Y, no importa, no te preocupes por esto. Nosotros vamos a seguir confiando en Dios, nosotros vamos a seguir escondiéndonos en Jesucristo. No nos vamos a meter a una cueva porque ahora no salió el partido que yo quería que sea. No, no importa. Dios tiene control. No importa si es bueno, no importa si es malo. A los ojos de unos puede ser bueno, a los ojos de otros puede ser no tan bueno. Que escúchame, tus ojos no estén en lo que ve el mundo. Tus ojos tienen que estar puestos en lo que la palabra de Dios dice acerca de tu Dios. ¿Por qué? Porque tu adoración, te he dicho, tiene el poder de romper cadenas, tiene el poder para abrir caminos, tiene el poder para fortalecer tu fe. Adorar, escúchame, no es negar, no es negar el problema. Adorar es exaltar a aquel a quien está por encima de los problemas. Entonces, si nosotros seguimos mirando como gallinas el piso, vamos a seguir comiendo de las migajas que nos tiran el mundo y vamos a estar ahí toc, 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 como gallinas comiendo esito. Pero ese no es el plan de Dios. Dios quiere que nosotros levantemos nuestra mirada hacia Él, que pasemos de las circunstancias a Él. ¿Por qué? Porque las circunstancias para nosotros pueden ser muy duras, pueden ser muy difíciles, pueden ser muy complicadas. Puedes estar pasando tiempos de soledad, de angustia, de falta de dinero, de trabajo. O tal vez tienes demasiado trabajo que te abruma. Yo no sé, pero, ¿sabes? Cuando tú empiezas a adorar, el mundo se detiene. Y en ese momento tú te conectas con el Creador. No es negar el problema, no es decir no hay problema. Todo está bien, tranquilo, respira hondo, Pedrito. Todo está bien. No, no, no. Adorar no es negar el problema. Adorar es exaltar a aquel quien está por encima de todo problema. Así que yo quiero ir terminando. En el verso 11 de este pasaje del Salmo 57 dice: Señor Dios, sé exaltado mientras te elevas por los cielos, que tu gloriosa luz brille en los cielos y seas visto sobre toda la tierra, que su gloria se vea sobre toda la tierra. ¿Sabes cuál va a ser una de las señales que va al mundo a conocer cuando va a saber que el fin ya se va a dar? Cuando el fin realmente del mundo llegue, es el tiempo cuando la iglesia ya no va a adorar. Porque para entonces probablemente la iglesia ya no esté aquí en este mundo, sino estemos allá en el cielo con el Señor. Y entonces la gente, cuando ya no escuche la adoración de los santos, no les va a quedar nada más. ¿Sabes? David empieza el salmo escondido en una cueva, pero lo termina exaltando a Dios sobre toda la tierra. Así que tienes que entender, Dios obra así. Dios transforma el valle de lágrimas en un altar de adoración. Cada uno de nosotros tiene sus propias luchas. Cada uno de nosotros te está llevando una cruz diferente. Pero lo que yo estoy aprendiendo en este tiempo es que, de veras, Dios transforma el valle de lágrimas. Perdona. Dios transforma el valle de lágrimas en un altar de adoración. No hay mejor cosa que adorarle. No hay mejor cosa que decirle a Dios: tú eres mi Dios y mi confianza está en ti. Yo no me escondo en una cueva, me refugio en el Dios de mi fortaleza. Así que quiero compartirte 3 verdades que debes grabarlas con fuego en tu corazón. Número 1, Dios es tu refugio seguro. ¿Entendiste? Dios es tu refugio seguro. Número 2, el enemigo nunca va a tener la última palabra. Dios sí. Número 3, la adoración en medio de la tormenta libera victoria. Así que graba estas 3 cosas. Dios es tu refugio seguro.
El enemigo no tiene la última palabra. Dios la tiene. Y la adoración en medio de la tormenta libera victoria. Así que yo no sé hacia dónde tú estás corriendo. Tal vez las tormentas de la vida ya te han alcanzado. Pero tal vez tú estás entrando a la cueva. Yo no quiero entrar en la cueva. Yo quiero entrar bajo las alas de Dios. Así que te invito a que tú puedas, en medio de la dificultad por la que estés atravesando, decidir. ¿Te metes a la cueva o haces de la cueva el abrigo de Dios? Hoy Dios está abriendo sus alas para decirte, ven a mí, refúgiate bajo mis alas. Y no importa qué rugido tú estés escuchando, porque bajo la sombra de Dios siempre hay descanso, siempre hay paz y siempre hay victoria. Así que si eres tú una de esas personas que está pasando una dificultad y estás en medio de estas tormentas, yo te pido en este momento, si estás manejando, arrincona tu vehículo, pon tus luces de parqueo, sal de la carretera un momento. Si estás en tu casa, si gustas sentarte o ponerte de rodillas, no importa lo que estés haciendo, detente un momento. Haz del lugar donde tú estás un altar donde hoy tú puedas venir a refugiarte en el Dios de tu salvación. Tal vez tú estás pasando mucho temor, tal vez tienes miedo porque estás siendo atacado, pero tienes que saber que Dios quiere fortalecer tu fe. Dios quiere fortalecer tu fe. Y los que necesitan hoy, hay mucha gente, yo creo que hoy necesita recuperar su adoración en medio de la batalla. En la Biblia podemos encontrar muchas historias y no voy a entrar a detallarlas. Pero yo puedo ver en la palabra de Dios que hubieron muchos momentos en los que Dios ganó victorias cuando su pueblo solamente se dedicó a adorar. Así que yo te pido que cierres tus ojos y vamos a orar para terminar en este momento. Señor, hoy nos refugiamos bajo tus alas y no vamos a tener temor porque tú estás con nosotros. Por favor, Señor, ayúdanos a cambiar nuestras cuevas en altares. Ayúdanos a cambiar nuestros miedos en fe. Ayúdanos, por favor, a cambiar nuestros susurros en cánticos de adoración. Señor, por favor, permite que tu gloria sea vista sobre toda la tierra. Lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti paz y misericordia. Que el Señor esté contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si Dios quiere, nos reencontramos el siguiente fin de semana.